Muy buenos días, alumnos de séptimo grado, sección 1 y 2 del Centro de Educación Básica Galera Mistral. El día de hoy vamos a trabajar con la primera parte del álgebra, llamado lenguaje algebraico. ¿De qué trata esto? Trata en que palabras o frases que están en nuestro lenguaje, que se llama lenguaje natural, lo vamos a transcribir a un lenguaje que es un lenguaje en símbolos, letras, números y operaciones. Para eso nosotros vamos a necesitar conocer o identificar que hay ciertas palabras que nos indican una multiplicación, una suma, una resta, una división, o que nos indican una cierta cantidad. Entonces, para eso yo tengo una tabla que también se las envié en una hoja de trabajo, que en la que tengo una expresión que normalmente decimos convertida en un lenguaje algebraico. Cuando yo me refiero a un número, yo le voy a dar una letra, porque yo ese número no lo estoy conociendo. No me están diciendo que escriba el número 5, el número 10, sino que me están dando un número, me están diciendo que escriba un número y yo no conozco. Como yo no conozco ese número, yo lo represento como una letra. Esa letra se llama variable. La variable me indica un número que no conocemos. Puede ser letra X, puede ser letra Y, A, B, C o cualquier letra del alfabeto. Normalmente en matemáticas las letras o las variables más utilizadas son X, Y, Z o A, B, C. Entonces, cuando nos referimos a algo que no conocemos, simple y sencillamente va a ser una letra. En la siguiente parte tengo el doble de un número. Doble, la palabra doble me indica 2. Y como yo no conozco ese número, yo sé que es X. Y aparte, cuando yo hablo de doble, estoy hablando de una multiplicación. Al igual que el triple. Triple me indica número 3 y me está indicando una multiplicación. De un número que yo no conozco, entonces sería 3X, o 3Y, o 3M, o 3P. Cuando yo hablo de doble, triple, cuádruple, quíntuple, estoy hablando de operación de multiplicación. En el siguiente tengo un número aumentado en 5. El número no lo conozco, por eso es X. Aumentado, la palabra aumentado me indica una suma o una adición. Entonces, yo a esa X le voy a sumar el número que aquí me están diciendo que es 5. En el siguiente, un número, no lo conozco, X, disminuido. Entonces aquí la palabra disminuido me habla de una resta o de una sustracción. Y me están dando qué número le voy a restar, que en este caso es 4. La mitad de un número. Cuando yo hablo de mitad, estoy hablando que si yo tengo algo que está entero, lo estoy partiendo. Y al partirlo, nosotros usamos una operación que es la división. Y esa división la expresamos normalmente en álgebra como una fracción. Entonces tengo el número arriba que yo no conozco, que es X, dividido la fracción en dos partes, la mitad. Y digo mitad, me genera dos partes. Si yo digo tercera parte, estoy hablando que voy a dividir entre 3. Si digo la quinta parte, estoy hablando de 5. Y cuando hablo de partes, estoy hablando de divisiones. En la siguiente tengo suma de dos números. Como yo no tengo cuáles son esos dos números, primero que nada ya me dice que es una suma y voy a poner dos letras cualquiera. En este caso yo puse X y Y. En el otro, producto de dos números, producto ya me está indicando ahí una multiplicación. Como no conozco los números, X, Y, AB, ZK, etc. Y tengo dos formas de identificarlo. Número 1, no colocando nada entre ellos, solo colocándolos juntas cuando son letras. Y la otra forma es colocándole paréntesis. Aquí vamos a dejar a un lado de utilizar la X como signo de multiplicación y vamos a empezar a trabajar estos símbolos, porque la X normalmente la usamos para identificar una variable. Y en la última parte, el cuadrado de un número. Cuando yo hablo de cuadrados, estoy hablando del número 2. Pero cuando hablo de cuadrado, cubo, a la 4, estoy hablando de una potencia. Entonces, escribo el número que no tengo y lo elevo a la potencia, como es cuadrado, 2. Entonces, esta primera parte me va a identificar a mí algunos ciertos ejercicios. Entonces, vamos a empezar. Me dice, un número, no lo
lo conozco. Puede ser que yo le haya puesto A. Lo vamos a colocar abajito. Aumentado, la palabra aumentado, yo dije que era una suma. Le vamos a poner el signo más. ¿En qué número? 10. Por lo tanto, yo sé que el ejercicio me queda A más 10. Y ya lo escribí de un lenguaje natural a un lenguaje algebraico. O lo puedo poner cerquita o juntito. Esto es igual a más 10. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un número multiplicado por 4 y sumado el mismo número. Ok, número yo no sé cuál es, entonces le vamos a dar una letra. Aquí le dimos A, le vamos a poner C, un número C. Multiplicado me está indicando una multiplicación, voy a poner un paréntesis para que me indique una multiplicación por 4 y le voy a sumar el mismo número. ¿Cuál número se refiere? Al que pusimos anteriormente. Como es el mismo, me está diciendo que es el mismo, voy a poner la letra C. Entonces, ¿cómo me va a quedar ordenado? Me va a quedar C por 4 o 4C entre paréntesis. Lo coloco así. Primero normalmente colocamos los números y después las letras. Un número multiplicado por 4 sumado con el mismo número. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Unir solo las letras. Vamos con el otro. Un número al cubo sumado con otro número al cuadrado. Vamos a empezar a identificar las letras. El número no lo conozco, podemos ponerle X. Al cubo, cubo me indica 3. Y yo lo voy a poner aquí que es una potencia para acordarme. ¿Okay? Una potencia. Sumado, signo más, con otro número. En el caso anterior dije el mismo número, por eso iba a la misma variable. En este caso es otro número, le doy otra variable. Aquí le puse X, aquí le voy a poner Y. Al cuadrado, cuadrado me indica 2, dijimos aquí abajo. Y también es una potencia. Entonces, ¿cómo va a quedar? Me va a quedar X al cubo. Como es una potencia, le voy a poner el 3 aquí arriba. Sumado otro número que Y al cuadrado, que es una potencia, a la 2. Entonces, para concluir en esta primera parte, tenemos que, si nos dan el lenguaje natural, que son las palabras que normalmente nosotros utilizamos, y nos piden pasarlo al lenguaje algebraico, vamos a identificar las palabras claves. Cuando me hablan de números y no me están diciendo cuál es el número, yo le voy a dar una variable o una letra cualquiera. Recordemos que la variable es una letra. Voy a identificar, si me habla de aumentado, de sumado, más, es el signo más. Cuando me hablan de multiplicado por producto, estoy hablando de multiplicación. Si me hablan de disminuido, menos, resta, sustracción, estoy hablando de resta. Y aquí también, cuando hablo de cubo, cuadrado, etc., estoy hablando de una potencia y lo voy a poner elevado. Ahora, ¿qué pasa si me lo dan al contrario?
Vamos a ver, voy a borrar acá. Y me lo dan al revés. Por ejemplo, me están dando eso. Me dan aquí la parte algebraica, la expresión algebraica. Y me están pidiéndolo pasar a lenguaje natural. Entonces vamos a ver. La X, como yo no sé qué número es, yo sé que es un número. Entonces, tengo una división. Entonces, ¿cómo vamos a ver aquí? Cuando teníamos X entre 2, yo decía que la mitad de un número. ¿Por qué? Porque estoy dividiendo entre 2. Entonces voy a colocar. Este 2 me indica mitad. La mitad. No voy a poner de X. No voy a poner de lo que significa esa X. En este caso, un número que yo no conozco. La mitad de un número. Podemos poner más o aumentado. Normalmente utilizamos la palabra aumentado.